Bueno, comencemos ya. La semana pasada comenzaron ustedes a trabajar la regla de 3 simple y a través de ella vieron ustedes las diferentes formas que tenemos para poder trabajar a las proporciones. Realmente lo que ustedes tienen que trabajar en esa parte es cómo se van desarrollando o cómo va sacando usted la información en un problema de regla de 3. Lo único que tiene que verificar usted es si está trabajando con una proporción directa o con una proporción inversa. Por eso es que la regla de 3 simple se divide de 2 formas y esas 2 formas es la regla de 3 simple inversa y la directa. Eso es importante para que usted pueda observar muy bien cómo es que usted tiene que ir desarrollando cada una de las operaciones. Sigamos con la otra, Lourdes. En la regla de 3 simple y directa se aplican siempre para 2 cantidades que les van a estar dando. Y siempre tienen que tomar en cuenta que las magnitudes las tienen que relacionar con cantidades proporcionales. Hay que calcular esas cantidades que van a estar como dependientes de otra cantidad que vamos a tener nosotros para poder trabajar. Sigamos, Lourdes. Ahí ven ustedes un ejemplo, o si quieren verlo así, como una fórmula que se utiliza o que se pueden memorizar en algún momento, si ustedes quieren, cuando las reglas de 3 sean directas. Entonces, en la primera parte ven ustedes que dice A1 es AC y A2 es AX. Y hay una letra D en medio de ellas dos. Eso quiere decir que va a ser una relación directa. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que lo trabajan con signos. Entonces, esa relación la establecen con un signo más o signo menos. Entonces, acá abajito les dicen a más, más, a menos, menos. Eso quiere decir la directa. Sigamos a la otra. Miren ese problema, les dicen un auto recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido? En 2 horas. Esas dos cantidades o esas magnitudes, como les dicen a las cantidades también, son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque vean ustedes la relación que les están diciendo. Tienen que recorrer 240 kilómetros. O sea que a más kilómetros que ustedes recorran, van a necesitar más tiempo para poder recorrerlos. A menos tiempo, quiere decir que voy a tener menos kilómetros que recorrer. Por eso es que la relación queda directa en esa parte. ¿Qué queda ahí? Pues ahí solo queda operar. La relación, como es directa, se hace en forma vertical. Por eso ven ustedes que dice 240 dividido X igual a 3 dividido 2. ¿Va? Luego hacen su respectivo despeje, que se recuerdan que les decía yo que era cruzado cuando yo resuelvo proporciones. Y ya cuando está listo en eso, pues entonces ya se resuelve para X y ya tienen los 160 kilómetros. Lo que hace falta en esos problemas es la respuesta en palabras. Se recuerdan que como están trabajando con problemas, todos los problemas en la parte que usted tiene que ir resolviendo, van a tener siempre que dar una respuesta en palabras. Entonces aquí la respuesta en palabras debería de ser: en 2 horas ha recorrido 160 kilómetros. Eso que no se les olvide cuando hagan ustedes problemas. Vamos a la siguiente. Esa sí, saltémosla porque no vamos a hacer esos ejercicios. Luego van a encontrar ustedes la regla de 3 inversa. Estas son importantes que usted determine cómo identificar si son inversas o son directas, porque cuando ya estemos trabajando con la compuesta, que es la que vamos a ver hoy, les va a servir tener bien claro cuándo es directa y cuándo es inversa. Entonces, la regla de 3 inversa dice que lo que va a darnos son cantidades que van a ser inversamente proporcionales con las otras. Ahí también les incluyo esa parte de los, como de fórmula que yo puedo utilizar
para poder trabajar a las inversas. Y esa fórmula no cambia, esa siempre va a ser así. Esa es la relación que yo voy a hacer. La otra lo voltees. Va. Aquí la relación, si yo lo quiero pensar como signos, si yo aprendí a trabajarlo con signos, lo que me están diciendo es que si hago más, voy a tener menos. O que si hago menos, voy a tener más. Miremos la siguiente. Ahí les dice, un grifo proporciona 18 litros de agua por minuto y tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto? Esas cantidades que ven ustedes ahí son inversamente proporcionales, ya que a menos litros va a tardar más en llenar el depósito. Por eso es que ven ustedes ahí que les están diciendo que son 18 litros de agua por minuto y que se están tardando 14 horas en llenar ese depósito. Puede ser que sean muy pocos, pueden ser que sean muchos, ahí va a ser de diferente forma el problema, eso no vamos a verlo nosotros. Simple y sencillamente lo que estoy viendo ahí es la cantidad de litros que tengo y el tiempo que me estoy tardando para llenarlo. Sigamos. Ven ahí entonces la solución. Les están diciendo que hay 18 litros en 14 horas. Si estoy trabajando una cantidad inversamente proporcional, quiere decir que los 7 litros a menos me voy a tardar más. Por eso es lógico que en la respuesta le salgan 36 horas. Entonces ahí me hacen su relación y miren cómo hacen la relación ahora. Ahora es inversa. En la primera vieron ustedes que la cantidad de arriba se colocaba primero y después la cantidad de abajo. Como esta es inversa, va en sentido contrario. Por eso ven ustedes que ahora les están escribiendo 7 es a 18 como 14 es a X. La que cambia de sentido es la variable que yo ya conozco. Donde yo tengo la incógnita, que es lo que estoy buscando, ella no cambia su posición. Siempre va a quedar la cantidad de arriba dividido la cantidad de abajo, aunque usted esté trabajando con una cantidad inversa. Sigamos. Sigamos, por favor, porque no voy a hacer ese ejercicio. Ahora vamos a tener la regla de 3 compuesta. Y como lo dice su nombre, esa cantidad o esa regla de 3, lo que tiene es que va a estar compuesta por 2 cosas al mismo tiempo. Puede ser que estemos trabajando solo cantidades directas, puede ser que estemos trabajando solo cantidades inversas y puede ser que estemos trabajando cantidades directas y cantidades inversas. Puede darse las 2 cosas al mismo tiempo. Sigamos, por favor. Miremos entonces la primera. La primera que vamos a trabajar es una regla de 3 compuesta directa. Entonces nos dice, 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 euros. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. Miremos entonces la solución. Entonces tengo 9 grifos. Dice que esos 9 grifos están tardando 10 horas. Y por eso lo que tengo que invertir es 20. Entonces estoy relacionando grifos, estoy relacionando tiempo y estoy relacionando horas, perdón, dinero. Luego tengo en la parte de abajo 15 grifos. Entonces si yo tengo en la parte de abajo 15 grifos, dice que voy a tardarme 12 horas, porque ahora voy a tener más. Y lo que necesitan saber es cuánto es lo que se tiene que invertir. Si ahora se van a tener 15 grifos, vamos a invertir de tiempo 12 horas y entonces queremos saber cuánto vamos a gastar. Y toda esa relación estoy haciendo como 2 reglas de 3 simples y las estoy haciendo al mismo tiempo. Entonces, al hacerlas al mismo tiempo, lo que tengo yo es que en cada tramo que estoy formando, tengo relaciones directas.
pero es una relación compuesta. Entonces, lo que debo hacer ahora es ver cómo tengo que escribir mis respuestas. Las dos primeras, que son las que tienen los datos, donde yo no tengo ninguna incógnita, ellas son las únicas que pueden sufrir cambio en la forma en la que yo los voy a relacionar. Pero la relación, por ser directa, se marca como si fuera una flechita para abajo. Entonces, primero voy a escribir 9/15. Ese dato lo voy a multiplicar por el dato que tengo a la par, que va a ser 10/12, y lo voy a igualar con el tercer dato. Siempre lo van a hacer así. Ese es el orden que usted tiene que seguir para poder resolver este tipo de problemas. Yo sugiero, antes de empezar a multiplicar, que usted vea si se puede simplificar. Los datos que usted ve ahí de que están multiplicando, que es 9/15 y 10/12, si yo los puedo simplificar, es mejor que los simplifique, para que al final usted no tenga que trabajar con cantidades muy grandes. Si usted no quiso simplificar al principio, sino que lo quiere hacer al final, pues le sugiero que lo simplifique cuando esté trabajando 20 por 180 dividido 90. Ahí sería un buen momento para que usted pueda hacer la simplificación y así usted no termina multiplicando con cantidades muy grandes. Por ejemplo, a 180 y a 90 lo podríamos simplificar. Y al simplificarlo tendríamos 2. Entonces es más fácil multiplicar 2 por 20 que estar diciendo 20 por 180 dividido 90. Ahí va a ser la facilidad de cada uno de ustedes. Ustedes sabrán cómo lo trabajan de mejor forma. Como estoy trabajando problemas, entonces yo tengo que escribir mi respuesta en palabras. Al final ya encontré cuánto vale X. X es el dinero que me están dando. Entonces voy a decir, se tiene que invertir, para 15 grifos se debe invertir tantos euros, que serían 40 euros. Sigamos. Miren entonces ahora la inversa. Ahora nos toca ver la compuesta inversa. Y esa, para que no queden muchas dudas de conforme cómo lo voy a ir haciendo, también les coloqué con formulita para que se les vaya quedando cuál es el proceso. Porque en las inversas normalmente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces miren ahora ahí. Ahora ya no solo tengo 3 datos. Ahora ven ustedes ahí en la pantalla que ya hay 4 datos. Porque puede ser que se den así. No solo con 3 datos como lo vimos en el anterior. Si fueran 4 datos los que nosotros tenemos que ver qué es lo que hay que hacer, si yo estoy trabajando con una inversa, la relación des en cuenta ustedes que cambia para A2, para B2 y para C2. Pero para D y para X, que es el lugar donde está la variable, esa no cambia su posición, sigue en el mismo lugar. A las únicas que se les van a estar aplicando esos cambios de posición van a ser a las primeras 3 variables. En el caso de que sean inversas, porque si son directas, pues entonces todas se escriben tal como se plantean en la ecuación. Sigamos, Roberts. Entonces miren acá cómo vamos a hacer esa relación. Dice, 5 obreros están trabajando 6 horas diarias, construyen un muro en 2 días, y la pregunta es, ¿cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Entonces vamos a hacer el análisis que tengo que hacer para determinar si son inversas las cantidades o no lo son. Entonces dice, a menos obreros voy a tener que invertir más días, porque el trabajo no se va a poder terminar rápido si yo tengo menos personas para trabajar. Y si yo tengo que invertir más horas para poder hacer un trabajo, entonces voy a lograr sacar el trabajo en menos días. Ahí es donde ya puedo yo establecer que voy a tener relaciones inversas. Sigamos. Entonces ya esas relaciones inversas las coloco en las posiciones en las que yo las necesito según los datos que yo tenga. En el primero voy a tener cantidad de personas con las que voy a estar trabajando.
En la segunda columna vamos a tener el tiempo que se necesita para poder hacer ese trabajo. Y luego tengo la cantidad de días que me voy a tardar en poder hacer el trabajo que me están dando. Entonces, si yo tengo menos obreros, voy a estar invirtiendo más horas y voy a estar invirtiendo más días. Si yo tengo menos obreros, van a haber más horas y puede ser que yo tenga que invertir más días. Eso lo vamos a ver ahorita cuando ustedes resuelvan. Entonces, como ya establecí yo que hay una relación inversa en lo que yo estoy trabajando, entonces voy colocando los datos, pero los voy colocando al revés. Ahora es como que si yo dibujara una flechita hacia arriba. Entonces voy a decir 4 es a 5, 7 es a 6, como 2 es a X. Y dése en cuenta otra vez que donde está la variable, donde está la X, vuelvo yo a dejarlo como una fracción. Y luego vamos a tener las respectivas multiplicaciones. Si no se puede simplificar, pero si se puede simplificar, mejor lo simplifico. En el problema que ven ustedes ahí, sí desarrollaron la multiplicación y de último hicieron la operatoria. Usted la puede hacer antes y se va a dar cuenta que va a llegar al mismo resultado. La X, cuando yo la despeje, me va a quedar una fracción. Pero como ya estoy trabajando con problemas, no me sirve dejarlo en fracción. Yo sí lo tengo que pasar a la cantidad decimal para poder saber de cuántos días aproximadamente estoy hablando. Hacen su multiplicación cruzada, ahí les quedaría 28x es igual a 2 por 30. Luego ese 2 por 30 se tiene que dividir por 28, que sería el que queda en esa posición. Y al hacer la división van a obtener ustedes una fracción que son de 15 séptimos. Pero como no me sirve a mí dejarlo en fracción, porque yo no puedo decir son 15 séptimos de días, porque no me van a entender qué estoy hablando. Entonces lo transformo en decimales. Y al transformarlo en decimales, me voy a dar cuenta que me voy a tardar un poco más de 2 días. Por eso sale 2.14 días. Aquí lo ideal para poder dar una respuesta exacta a la cantidad de días, de horas o de minutos que me voy a tardar es que yo hiciera una conversión y que convirtiera ese 0.14, que es el que está representando el decimal, y lo convirtiera en horas o lo convirtiera en minutos. La cosa es de que me vayan a entender qué es lo que voy a trabajar. Como estoy trabajando con días, la otra unidad de tiempo que debería de seguir son las horas. Entonces, al trabajar con horas, ya podría yo decir, mire, pues voy a tardar 2 días con 2 horas o con 3 horas, dependiendo lo que equivale ese 0.14. Entonces, yo sé que un día equivale a 24 horas. Entonces, lo que puedo hacer es que ese decimal que me está sobrando, que es el 0.14, lo puedo multiplicar por 24. Y al multiplicarlo por 24, van a obtener ustedes 3.36. Entonces, por lo menos ahorita yo ya sé que me voy a tardar 2 días con 3 horas. Ese punto 36 que me sobra de esa operación, la podría yo incluso transformar en minutos, pero no lo vamos a hacer así, solo vamos a dejarlo hasta horas. Entonces ahora ya podría decir que 4 obreros se van a tardar 2 días con 3 horas en realizar la actividad que les están indicando. Eso es en el caso de que me quedaran decimales. Si no me quedan decimales, pues entonces no tengo nada más que hacer más que colocar el dato y ya estuvo. ¿Por qué hice esa transformación hasta horas? Porque estoy trabajando con días y a veces el que usted diga 2.14 días no va a entender la persona que recibe el mensaje.
Sigamos, Lourdes. Ahora vamos a ver una regla compuesta mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un tramo donde va a ser directa y va a haber otro tramo donde va a ser inversa. O puede ser que la primera línea me salga directa, pero la segunda línea me va a salir inversa. Si fuera ese el caso, entonces tengo que ver yo cómo voy a jugar con los datos y cómo los voy a colocar. Entonces, en el primer tramo que ven ustedes ahí donde está la fórmula, sale directa la ecuación. Entonces, A1 y A2 no cambian de posición, se quedan igual. Pero en el segundo tramo, que sería de B1 para C, se van a dar cuenta ustedes, o solo en el tramo, en la columna donde está B1 y B2, se van a dar cuenta que esa cantidad les va a dar inversa. Y entonces cuando nos quede así, voy a darle vuelta solo a la segunda columna. Y si fuera la tercera columna la que quedó inversa, pues entonces a esa tercera le doy vuelta. En este caso, solo fue la columna de en medio. Entonces, solo a ella se le hizo el cambio. Y todas las demás quedaron como directas. Puede darse el caso. No es que vayan a tener ustedes solo 4 columnas y solo con 4 pueda suceder. No. Puede ser que sean solo 3 columnas o puede ser que sean 4 y en alguna de ellas ustedes van a tener alguna inversa. Sigamos, Lourdes. Entonces veamos el problema. Y dice, si 8 obreros realizan en 9 días, trabajando a razón de 6 horas por día, un muro de 30 metros, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 50 metros de muro que faltan? Entonces vean aquí el análisis que se está haciendo para ver si son inversas o directas. Si yo tengo más obreros, se supone que yo voy a invertir menos días. Entonces, más y menos me va a dar una inversa. Luego voy al tiempo y en el tiempo me están diciendo, si yo tengo más horas, ¿qué va a ser lo más lógico? Que yo haga las cosas en menos días. Entonces tengo más y tengo menos. Ahí me vuelve a quedar inversa. Y por último me dicen la cantidad o el trabajo que yo voy a hacer. Entonces, a menos metros voy a estar invirtiendo más días. Perdón, a más metros yo voy a estar invirtiendo más días de lo que debería de hacer para poder realizar ese trabajo. Ahí es donde me va a salir directa la relación. Sigamos. Veamos la solución para eso. Bueno, entonces ahí la I y la D que ven ustedes sobre las flechitas son las que están indicando en qué tramos son inversas y en qué tramos son directas. Entonces hago la relación ahorita. Tengo 8 obreros. Entonces, si yo tengo 8 obreros, veo cuántos días me voy a tardar, veo cuántas horas me voy a invertir y cuánto tengo que construir de la cantidad de metros que me van a estar dando. Entonces van a decir ustedes, si yo tengo, pero la relación la van haciendo o el contraste lo van haciendo ustedes con su variable, con la que están buscando, con ellas con la que van ustedes viendo si son inversas o no. Entonces van a decir, bueno, si tengo menos obreros, yo voy a estar invirtiendo más días. Por eso la X puede ser que sea mayor. Luego ya vi ese pedacito, entonces ya tengo el inverso. Me voy al siguiente tramo. Ahora tengo que calcular la cantidad de horas que me voy a tardar para poder hacer el trabajo. Entonces, si yo tengo menos horas de trabajo, voy a estar invirtiendo más días para poder sacar el trabajo. Por eso es que en ese tramo es inversa la relación. Voy al último. Y en el último me están diciendo que hay 30 metros que construir. Bueno, entonces si son menos metros para construir, voy a invertir menos días. Entonces, como las dos relaciones fueron menos y menos, por eso es que queda directa. Pero se dieron cuenta que todo el análisis lo fui haciendo en base a donde está mi variable. Así es como ustedes tienen que ir haciendo sus relaciones y ver qué es lo que queda.
Y las relaciones las hacemos con los datos que yo conozco, con la línea que ya está completa, no con la línea que tiene la variable, sino que tiene que ser con la que está completa. Entonces ahora empiezo a colocar mis datos. El primer tramo, que va a ser la primera columna, me va a quedar 10 es a 8. La segunda columna que debo colocar es 8 es a 6, que es la otra inversa. Y la última, que es la directa, es 30 es a 50. Esas tres cantidades las multiplico. Y donde está la variable, ella siempre, siempre va a ocupar el lugar que va a estar a la derecha de la ecuación. Siempre la van a colocar ahí. Por eso se hizo esta diferente para que se den cuenta ustedes que no siempre va a estar en la posición del final. Puede ser que a veces esté al principio, puede ser que esté en medio o puede ser que esté al final la variable. La cuestión es de que a ustedes se les tiene que quedar el orden en donde lo tienen que trabajar. Para luego pueden ustedes, si quieren, simplificar en donde quedaron multiplicadas las fracciones. Desde ese punto, si quieren, pueden simplificar. Por ejemplo, 30 y 50 se les pueden quitar los ceros. Y al quitarle los ceros, ya me quedan 3/5. Ya no va a ser 30 ni 50. Entonces, ahí ya reduje un montón lo que yo estoy trabajando. Ahí así puedo yo ir simplificando las cantidades. Digamos, ese 5 que me queda ahí, ya la podría yo simplificar con el 10. Y entonces ya me queda 2 y así lo voy haciendo más chiquito. Al final, cuando usted hace sus respectivas multiplicaciones, si se dan cuenta aquí en este ejemplo, simplificaron antes de ponerse a trabajar las multiplicaciones, porque si simplifican, no van a tener cantidades tan grandes para poder operar con ellas. Entonces, por ejemplo, si me quedó a mí ahí 10 quintos al simplificarlo, lo puedo convertir en 2. Entonces ya me quedaría la multiplicación entre 2, entre 8 y entre 3. Incluso el 8 lo puedo simplificar con el que está abajo. Quedaría 1, ¿verdad? Entonces allá me quedaría 2 por 3 y abajo me quedaría 6 por 1. Y entonces ahí hago mi multiplicación cruzada porque recuérdense que me tiene que quedar una sola fracción en el lado izquierdo y una sola fracción en el lado derecho, para que ya me pueda quedar una multiplicación cruzada y yo no tenga problemas para poder hacer los despejes. Entonces ahí ya solo es de que usted vaya operando las cantidades para ver qué es lo que le va a quedar para poder hacer sus respectivas multiplicaciones. Y al final, ahí sería de trabajarlo para que ustedes vean. Lástima que yo no puedo escribirles ahí para que se vea la simplificación, pero se las voy diciendo. Por ejemplo, en la primera quedaría 3/5. En 8 yo lo puedo simplificar y lo puedo hacer 1. Entonces es como que si ustedes cancelaran al 8. A 10 y a 5, recuérdense que cuando lo simplifico lo divido entre sí, me va a quedar 2, porque son 10/5. Y 10/5 equivale a 2. Entonces en la parte de arriba les queda 2 por 3. Y en la parte de abajo solo me queda el 6. Y al tener 2 por 3, me va a quedar 6 dividido 6. Y ese 6 dividido 6 es el que les da el 1 que aparece en la pantalla. Entonces, ese es el resultado de la multiplicación de las tres fracciones. Y esas tres fracciones, recuérdense que estaba igualada a 9 dividido x. Luego hacen una multiplicación cruzada y ahí les queda x es igual a 9. Entonces se dan cuenta que voy a estar trabajando con más obreros y voy a estar invirtiendo la cantidad de días, y eso es lógico porque recuérdense que hay más muro que construir y entonces voy a estar invirtiendo yo más días en estar haciendo. Veamos la última, creo que esos son ejercicios logros. Miremos la última diapositiva, creo que esa es de... Sí, esa ya no, porque ya les tengo yo ejercicios en el otro. Terminamos de compartirlo, Lourdes. Muchas gracias. La otra parte que va a estar introductoria en todo esto es el trabajar con, gracias Lourdes,
es trabajar con ecuaciones. Y como usted ya empezó a trabajar con ellas, lo está haciendo desde el momento en que empezó a formar esta parte de, espérenme que les ando buscando algo para enseñarles. Cuando empezaron a formar esta parte de las proporciones, desde ese momento ustedes ya comenzaron a trabajar con las pequeñas ecuaciones. Lo único es que todavía no tiene usted tanto que despejar o tanto trabajo algebraico que realizar para poder trabajar con este tipo de ecuaciones. Créeme que no les encuentro lo que necesito enseñarles. Igual ahí en la parte de lo que los puse a repasar en su guía, si ya tienen ahí su guía, ya pueden ir viendo. Tienen bastantes ejemplos de lo que tienen que hacer con lo de las ecuaciones. Pero igual les preparé algo acá para poder trabajar con ello. Solo que déjenme encontrárselos porque no lo encuentro. Creo que así está. Aquí está. Voy a tratar de mostrarles rapidito lo que van a trabajar de sus ecuaciones. Una ecuación por definición les va a marcar o les va a decir que lo que tienen por operar son igualdades. Entonces, lo mismo que yo hago de un lado de la igualdad, digamos del lado izquierdo de la igualdad, lo voy a estar haciendo del lado derecho de la igualdad. Si yo sumo de un lado, tengo que sumar del otro. Si yo resto de un lado, tengo que restar del otro. Y siempre lo de las ecuaciones se los comparan con el proceso que se hace con una pesa, por ejemplo, o una balanza, que sería lo más fácil para verlo. Y si yo le coloco más peso a un lado a la balanza va a caer. Y si yo le coloco más peso al otro lado, va a decaer. Pero cuando yo tengo equilibrado, no sé si ustedes han visto que en determinado momento, ahora tal vez ya no, pero antes usaban mucho balanzas en el mercado cuando hacían venta de algo. Y solo tenían calibrado, por ejemplo, usted compraba una libra, tenían ya una libra pesada, supuestamente, que la colocaban en un lado de las palancanitas que se usaban normalmente para hacer esas balanzas caseras. Y conforme iban echando el producto en el otro pedacito, se iba equilibrando. Y que hasta cuando ya quedaba una a la par de la otra, ya se decía que ahí había 1 libra o 2 libras, dependiendo de lo que usted estaba comprando. Pues por eso es que lo hacen esa representación cuando yo pongo 2 pesos y que hay 2 pesos que tienen que tener lo mismo. Voy a tratar yo de compartirles pantalla para ver si pueden observar ustedes la presentación y que no nos quedemos trabados en el camino. ¿Ven ahí la pantalla, patojos? Yo creo que sí, ¿va? ¿La miran? Uno de ustedes que me diga. Sí, sí se mira. Ah, va. Entonces ahorita se las pongo más grandecita para que la puedan ver mejor. Va, miren ahí entonces. Ahí es donde les estaba diciendo lo del equilibrio de las balanzas. Ven ustedes ahí que tengo diferentes pesos, pero cada uno de esos pesos forman la misma cantidad que está del otro lado.
Por eso es que se mantienen equilibradas. Y eso es lo mismo que pasa en las ecuaciones. Cuando usted tiene que resolver algún tipo de ecuación, hay veces que yo tengo que hacer un poquito más de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de un lado de la igualdad que de otra. Pero aunque yo lo haga así, se van a dar cuenta ustedes que siempre voy a tener la misma cantidad. En números se los estoy colocando ahí para que vayan viendo cómo es que se va formando esa igualdad. Entonces se dan cuenta que de un lado voy a estar sumando solo una cantidad que vale 20 y la otra que vale 5. En cambio, en la otra voy a estar sumando una de 10 y 3 de 5. Y ambas me van a estar dando una igualdad numérica o van a estar representando una igualdad numérica. La igualdad numérica se componen por dos expresiones y la que va a estar uniendo a esas igualdades va a ser el símbolo de igualdad, que es el que tienen ustedes ahí en el paréntesis. Una igualdad siempre va a tener dos miembros y esos dos miembros que van a estar cada una de su lado, ya sea de la derecha o de la izquierda, esta puede tener varios términos y la que está en el lado derecho puede tener varios términos, pero todos en conjunto van a estar representando a un miembro de la ecuación. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Que se den cuenta que ahí está el primer miembro y ese primer miembro está formado por dos cantidades. Y el segundo miembro va a estar formado por 4 cantidades. Pero a pesar de que sean diferentes cantidades, todas van a estar formando una igualdad. En las igualdades ustedes siempre van a encontrar una letra que va a ser su incógnita. Normalmente la incógnita que hemos estado trabajando es la X, que es la misma que ustedes han estado trabajando en proporciones. Y eso de estar haciendo una multiplicación cruzada para que la X se quede solita, eso se llama despeje de variable. O sea que usted ya empezó a trabajar con las ecuaciones, aunque no tuviera conciencia de que ya estaba trabajando con ellas. Y las igualdades puede ser que tengan a sus variables del lado izquierdo o su variable del lado derecho. O puede ser que hayan en el derecho y en el izquierdo. Puede ser que existan más operaciones que yo tenga que realizar, o puede ser que también existan cantidades donde voy a tener que estar trabajando con fracciones. En el caso de estar trabajando con fracciones, lo único que tengo que recordar es que para poder sumar o restarlas, tengo que tener iguales denominadores. Y si no hay igual denominador, lo que hacemos es buscar un MCM para ello. Vamos a la siguiente. Entonces ahí ya les defino cuál es la ecuación y una ecuación siempre va a ser una igualdad en cuyos miembros van a haber letras y van a haber números que van a estar relacionados por medio de operaciones aritméticas. Ahí se los termino de encerrar. Por eso es que ven ustedes el nombre de igualdades y ecuaciones. No es que sean cosas diferentes, son la misma cosa al final porque es una igualdad la que estoy representando. Como todo, tengo clasificaciones. Lo mismo que ve usted en el anterior, donde tuve yo varios tipos de reglas de 3 compuestas, pues lo mismo va a pasar con la clasificación de ecuaciones. Dependiendo de la letra, de la incógnita o del término con el que yo esté trabajando, así van a ser lo de los grados. Lo de los grados del polinomio va a depender del exponente más grande que yo voy a tener en donde yo voy a estar trabajando. Bueno, por ejemplo, en esa que ven ustedes ahí. Ahí tienen una ecuación que se llama ecuación de primer grado, que tiene una incógnita. El que tenga una incógnita no quiere decir que solo va a tener una X. El que tenga una incógnita quiere decir que en toda la ecuación yo puedo tener varias X, pero no voy a tener una Y ni voy a tener una Z. Todas van a ser X. Y si todas son de la misma letra, recuérdense de términos semejantes. Yo los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar, los puedo dividir, porque todos van a ser de la misma letra. Vamos a la siguiente.
Ahí ya ven ustedes a la X y a la Y. Entonces ahí ya voy a tener dos incógnitas. ¿Por qué se sigue llamando de primer grado? Porque ni la X ni la Y van a darse cuenta ustedes que tienen este exponente. El exponente que están acompañando a cada una, se dan cuenta ustedes que es 1. No es 2, no es 3, es 1. Por eso es que se siguen llamando de primer grado, que no les he cambiado el exponente. Y se llaman de dos incógnitas porque voy a tener a X y voy a tener a Y. Vamos a la otra. Ahora, miren cómo cambia el nombre. Ahora se llama ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque ahora la variable va a tener un exponente que ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. Por eso es que se llama segundo grado. Y solo va a tener una incógnita, porque solo vamos a estar trabajando con X. La otra va a ser una ecuación de segundo grado, porque al multiplicar voy a obtener yo que estos dos van a tener exponente 1, pero recuérdense que cuando se están multiplicando se pueden sumar los exponentes. Y la cantidad de grados que va a tener un polinomio va a depender de la suma de esos exponentes. Por eso es que se sigue llamando de segundo grado. En el caso del ejemplo 2, no, porque está separado por una suma o separado por una resta, porque también podría ser. En el cuarto caso sí puede ser porque se están multiplicando y hay dos incógnitas para trabajar. Esta ya se llama de tercer grado. ¿Por qué? Porque el exponente más grande que tiene la variable es el cubo. Y sigo teniendo solo una incógnita porque no estoy colocando a ninguna otra letra para que ese grado aumente. Entonces dice acá, sustituye en cada caso la letra o letras por números para que se verifique la igualdad. Ahí vamos a tener esos casos que ven ustedes ahí. Son pequeñas ecuaciones. Y lo que vamos a hacer con esas pequeñas ecuaciones es que voy a darles un número y ese número lo que voy a hacer con él es que voy a sustituirlo donde está la letra y al sustituirlo donde está la letra me tiene que dar la misma cantidad del otro lado. Porque por lo que estoy haciendo es verificando una igualdad. Faltaba esa todavía. Vale. ¿Qué cantidad le tengo que colocar a la variable? Pues lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, en esta primera parte, el 3 está restando. Entonces, yo les decía que en las igualdades, lo mismo que yo hago de un lado, lo hago del otro lado. Lo único es que cuando yo empiezo a hacer este despeje de variables, si el número que yo necesito quitar de ese lado está restando, del otro lado va a sumar. Si aquí está sumando, del otro lado va a restar. Si aquí está multiplicando, del otro lado va a dividir. Y si aquí está dividiendo, del otro lado va a multiplicar. O sea que voy a estar trabajando con los recíprocos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar trabajando con operaciones contrarias. Entonces tengo a menos 3, pero necesito solo el valor de la a. Entonces ese 3 que está restando, del otro lado de la ecuación va a sumar. Por eso es que les va a quedar 13. Miremos la otra. De este lado, el 5 está multiplicando porque no hay ningún signo en medio del 5 y de la X. Entonces, del otro lado, ¿qué va a hacer? Les dije que va a hacer lo contrario, va a dividir. Entonces van a decir ustedes X es igual a 100 dividido 5. Y tengo que hacer esa división. Miremos cuánto va a quedar.
Y nos va a quedar 20, porque dividí 5 y eso tiene quinta parte. Y al quitarle la quinta parte me va a dar 20. La siguiente. Ahora tengo x más y igual a 8. Pero aquí yo tengo dos incógnitas. Entonces, en esas dos incógnitas, lo que va a suceder, ahí ya les dan un valor. Pero realmente lo que sucede en las dos incógnitas, eso solo se los platico porque para que usted sepa qué se hace, pero todavía no lo va a ver, es que vamos a tener un sistema de ecuaciones. Y en ese sistema de ecuaciones yo voy a tener otras ecuaciones que me van a ayudar a mí para poder encontrar el valor de una variable y después el valor de la otra variable. Hay métodos que me enseñan cómo trabajar lo del inciso C, pero eso todavía no lo va a ver usted porque todavía está trabajando con una incógnita todavía y eso ya lo va a ver usted más adelante. Les decía que en las ecuaciones lineales o las de primer grado, yo puedo tener operaciones que estén indicadas en ambos lados de mi igualdad. Y al estar así, yo las puedo sumar, las puedo restar, las puedo multiplicar, dependiendo de lo que voy a estar trabajando. Por ejemplo, acá tengo dos operaciones. El 5 se está sumando con 2x y el 2x se está multiplicando con la x. Entonces, primero voy a quitar al 5. Y el 5 está sumando acá, va a restar del otro lado. Entonces, cuando yo reste, voy a decir 15 menos 5, me va a quedar 10. Luego me va a quedar solita a la 2 con la x, pero yo solo quiero la x. Entonces, ese 2 que está multiplicando va a pasar a hacer lo contrario al otro lado y va a dividir. Y entonces al dividir, el valor que voy a obtener es 5. Porque recuérdense que este 5 de acá pasó a restar a 15 y al restarlo me quedó 10 y después el 2 llegó a dividir al 10 y me quedó 5. Y lo que ven ustedes acá se llama ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas también tienen diferentes métodos para poderles dar solución. Entre ellos hay uno que se llama raíz cuadrada. ¿Qué significa eso? Que lo contrario de una potencia va a ser una raíz. Entonces, al quitarle ese cuadrado a esta x, se convierte en una raíz de 16. Y entonces ya calculo yo la raíz de 16 y al calcularla voy a obtener el valor de x igual a 4. Igual les decía que en el caso del C y del E, solo es para que usted tenga una idea de cómo trabajar con ella. Pero todavía usted no va a manejar los métodos que usted necesita para saber. Ahorita solo lo que le tiene que ver usted es A, B y C, lo que vamos a estar trabajando en esta primera parte. Ya voy a terminar para que ustedes empiecen con sus guías. En las soluciones de una ecuación, los valores de las incógnitas, al sustituirlos, van a hacer que usted verifique una igualdad. Entonces, ¿cuáles son los valores de x que al reemplazarlos en la ecuación 5 más x igual a 8 hacen que se cumpla la igualdad? En pocas palabras, lo que le están diciendo a usted es que tiene que despejar. ¿Cómo va a despejar? ¿Cómo va a saber usted que x es igual a 3? Pues tengo que despejar esta primera que me están dando. ¿Cómo lo voy a hacer? El 5 aquí, miren qué signo tiene. Tiene signo más. Eso quiere decir que está sumando a x. Pero yo necesito que la x se quede solita. Entonces el 5 va a pasar a restar a 8. Y al restar con 8, me va a quedar 3. Por eso es que yo ya sé que esto me tiene que quedar 3. Pero como quieren que verifique si realmente esa va a ser la respuesta, entonces lo que hacen ustedes es que pueden sustituir, en lugar de la x, escribir cuál es el valor de la x, que en este caso sería 3. Y si yo sumo a 5 con 3, voy a tener a 8. Y al tener eso, voy a tener una igualdad. Eso se llama prueba de una ecuación.
Así es como hacen las pruebas para ver si está bien o no está bien lo que se acaba de calcular. Aquí vuelven a insistir con 2x y 2y. Eso se los estoy colocando por el tipo de ecuaciones que usted acaba de ver. Solo es para que usted vea cómo se tendría que trabajar a cada una. Aquí cuando tienen ustedes dos variables, uno de los métodos que tenemos para cuando hay dos variables es que yo puedo hacer 0 una de ellas para encontrar el otro valor. Y por ejemplo, si hago 0 a la y, me quedaría 2x es igual a 100. Y entonces eso ya lo puedo dividir y me quedaría 50. De ahí vuelvo a hacer otra vez la misma ecuación, solo que a la x la voy a hacer 0 y ya solo me quedaría 2y es igual a 100. Entonces despejo a la y me va a quedar 50. Y al hacer esa operación, se van a dar cuenta ustedes que pueden tener diferentes soluciones. ¿Por qué van a tener diferentes soluciones? Porque yo voy a tener diferentes valores para poder trabajar con ellos y tengo diferentes métodos para poder encontrar una de las ecuaciones. Y una de las parejas que se podrían realizar en esas operaciones es 60 y 40. Pero va a depender del método que yo vaya a trabajar. Y ahí otra vez aparecen las cuadráticas, que son las que tienen grado 2, que les decía que la potencia se convierte en una raíz. Y como son raíces cuadradas las que se van a estar trabajando, siempre se dice que cuando usted saca una raíz cuadrada, tiene una respuesta positiva y tiene una respuesta negativa. Las ecuaciones equivalentes es lo mismo que usted miraba cuando hacía fracciones equivalentes. Aquí, por ejemplo, tiene usted 2 veces la x, pero yo tengo que procurar que la x solo aparezca en un lado de mi ecuación. Entonces, si aquí hay 2 veces la x, lo que se hace es que del lado izquierdo se colocan todos los números que tienen la variable y del lado derecho se colocan todos los que son solo números, que no tienen nada de variables. Entonces, en el caso del 12 que está restando, pasa a sumar. Y en el caso de la x que está sumando, pasa a restar. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes siempre que se encuentren con alguna variable. Entonces, al hacer esas restas, van a decir ustedes, a 4x le quito x, me va a quedar 3x. Y como el 12 les había dicho que pasa a sumar, siempre pasa a hacer lo contrario. Entonces, al sumar 12 más 6, voy a tener 18. ¿Qué toca hacer ahora? Dividir, porque aquí está multiplicando el 3. Entonces, el 3 pasa a dividir a 18. Y cuando dividimos 18 dentro de 3, el valor que vamos a obtener va a ser 6. Ahí ya tienen ustedes paso a paso cómo se van haciendo ese tipo de ecuaciones. Para verificar si estoy trabajando de forma correcta y si encontré la variable que yo necesitaba, voy a sustituir el valor que yo acabo de encontrar, porque ya se sabe que tenemos que x vale 6. Entonces, ya que tenemos eso, empiezo a operar. Y si se dan cuenta, van haciendo la operación, si usted quiere, ¿verdad? Va haciéndola poco a poco conforme la va encontrando. Y se va a dar cuenta usted que el valor que vamos a obtener es que aquí 3 por 6 es 18 y 18 igual a 18 es parte de la solución. Quiere decir que la x que yo encontré como valor es parte de la solución y cuando es así, estamos trabajando con ecuaciones equivalentes y siempre lo van a tener ustedes de la misma forma. En cualquiera de las partes de la ecuación que usted quiera probar si llegó al valor que usted necesitaba, le va a quedar igual. No importa si lo hace en la original, si lo hace en donde usted tiene la mitad del proceso o si lo hace al final. Eso ya verá usted en qué parte de todas ellas y en cualquiera de las líneas de la ecuación van a darse cuenta ustedes que les va a dar el mismo resultado. Entonces ahora miren lo que dice en el cuadro. Dice, ¿cómo pueden hacerse ecuaciones equivalentes a otra dada? Pues entonces le dan una ecuación.
Aquí les están diciendo que tienen que restar de cada lado al 4 porque este 4 que está aquí sumando tiene que pasar a restar del otro lado. Y la X que está sumando a este lado va a tener que restar del otro lado. Entonces ahí les hacen la observación. Realmente en las igualdades lo que pasa es esto, miren, que estos dos se cancelan, por eso es que ya no aparece ese 4. Y entonces ya solo me va a quedar el que quedó restando del otro lado de la ecuación. De eso me va a quedar 2x igual a 3 más x. Aquí lo único que están probando es otra forma en la que yo puedo determinar si la variable es equivalente o no es equivalente, o si es solución o no es solución. Realmente lo que están haciendo ahí es haciendo las diferentes formas en las que nosotros vamos a poder hacer el despeje. Y acá en azul y en rojo les van diciendo qué fue lo que realmente hizo usted para que esto que estaba sumando de este lado ahora esté restando. Y para que lo que estaba sumando aquí ahora aparece aquí restando, y lo que estaba sumando del lado derecho ahora está restando acá. En azul y en rojo les están haciendo ver a ustedes que lo que hacen son igualdades y que el mismo proceso que trabajan de un lado es el que trabajan del otro lado. Bueno, esa es la parte que ustedes van a estar trabajando hoy. Ahorita regreso con ustedes. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues, entonces los voy a dejar de grabar. Y cuando ya esté lista la